Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver un escenario de SD-WAN sobre VPN como el que vimos hace un tiempo. Os dejo el enlace de aquel vídeo aquí mismo. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Uno de los dos firewalls estará situado en la nube privada de Azure. Empecemos y veamos cómo se configura. Lo primero que tenemos que hacer es crear el recurso en nuestra cuenta de Azure. Vamos a instalar o habilitar un NSV. Y luego lo que haremos es generar una prueba gratuita para aplicar y tener el firewall registrado. Aquí ahora vamos a acelerar este proceso, que es básicamente la asignación de los interfaces, el host en internet y el resto de configuraciones de la máquina virtual en Azure. Es importante saber que por defecto he configurado la IP de gestión. Solo va a haber una IP de gestión y veremos más adelante que eso vamos a necesitar aplicar un tipo de una política de NAT. Accedemos a la cuenta de MySonyWall para crear una prueba gratuita, como siempre, usuario y password, Product Management Free Trials, y aquí hacemos un poquito de scroll hacia abajo y encontramos NSV 270. Intentar ahora, le damos un nombre y seleccionamos el tenant o el inquilino, Azure SD-WAN, y el nombre del inquilino lo vamos a meter en el grupo demo. Intentar ahora. A partir de ahora ya sí disponemos de un número de serie y un código de autenticación. Podemos buscarlo, más adelante lo vamos a necesitar. Simplemente hacemos aquí la búsqueda por Azure y nos aparecen, uno que ya tengo por ahí, y Azure SD-WAN con nuestro número de serie y código de autenticación. Mientras el despliegue continúa, vamos a esperar un momento, enseguida acabará. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es conectarnos directamente a este firewall, para lo que necesitamos saber cuál es la IP pública que Azure le ha otorgado. Ahí tenemos el host y podemos conectarnos al host o, haciendo la resolución directamente a la dirección IP, sin problema. Nos conectamos al firewall. El proceso es exactamente igual que cualquier otro firewall. Admin password. A partir de la 5111 el firewall nos solicita cambiar el password. Ya no podemos mantener el password, de modo que hay que poner un password, digamos, de verdad. Y una vez que nos ha logueado en el firewall, nos encontramos un firewall normal y corriente, un NSV, que vamos a proceder a registrar. Aparece como sin número de serie, lo veis arriba a la izquierda, y haciendo clic en registrar ahora, pues nos va a pedir los datos de siempre, que son usuario de MySonyWall, el password de MySonyWall, el número de serie, código de autenticación y la selección del tipo de configuración que vamos a hacer, el tipo de política. Sabéis que tenemos un sistema operativo avanzado, OS X. Este sistema operativo está únicamente disponible en los NSSPs más grandes o en los NSVs. Voy a seleccionar el modo clásico para que no veamos nada extraño y posteriormente, pues simplemente poner el código de autenticación a través de la aplicación y ya queda el registro hecho. El firewall se reinicia. Esto también vamos a rebobinarlo. Y una vez el firewall haya reiniciado, podremos conectarnos a él como normalmente. Mientras he estado esperando a que arrancara el firewall, he creado alguna máquina más. He creado un servidor Apache y también he agregado una interfaz X2 al firewall que utilizaremos para la segunda salida a internet de este dispositivo. Interfaz X2, una segunda WAN y un servidor Apache. El otro miembro del túnel VPN va a ser un firewall de mi laboratorio con nombre NSV1 y
bueno, veréis que ahora cuando accedo a este firewall, pues encontramos ya configuración de VPN, así como un par de salidas a internet en la X1 y X2 también. Bien, vamos a loguearnos en el equipo de Azure, accediendo directamente a la dirección IP. Y aquí tendremos que configurar el direccionamiento IP, los túneles VPN y demás. Bien, ahí tenemos el direccionamiento IP 10.0.1, 10.0.0 y 10.0.2 para interfaces 0, 1 y 2. En Azure, como decía, tenemos un Apache y lo que vamos a hacer es acceder a este servidor Apache directamente desde, digamos, desde Internet, atravesando su gateway, que es el firewall. La IP privada está obviamente en el rango de la LAN y lo que vamos a hacer es publicar el servicio. Vamos a crear el objeto, que será Apache Web Server. Es un objeto que encontramos en la LAN. Sí, ya sé que hay que ponerlo en otra interfaz. Ahora lo vamos a dejar en la LAN, para esta demo es más que suficiente. Y vamos a necesitar, como siempre, una regla de firewall de WAN-LAN y una política de NAT que nos transfiera los paquetes. En la regla de firewall, como siempre, modificamos el destino. La dirección de destino de los paquetes en este caso es X1 IP y el puerto lo vamos a mantener simple, es 80, es HTTP, que sí, es TCP/80. Y creamos una política o una regla de NAT en la que el destino del paquete de nuevo es X1 IP para el servicio HTTP. Ahora sí, indicamos siempre idealmente una interfaz de entrada o de salida, X1, en este caso tenemos claro, y el destino del paquete va a ser el servidor web de Apache. Cogemos esta dirección IP, abrimos una pestaña nueva y vemos cómo podremos acceder sin mayor problema a esta IP pública. El firewall nos ha hecho un NAT normal y corriente. Bien, si probamos esto mismo desde un host que tengo en el lado de la máquina virtual NSV, accediendo a este mismo direccionamiento IP, copiamos y lo pegamos, vemos ahora que no podemos acceder. Y esto es porque el firewall de Azure, como dije al principio, pues tenemos, o había configurado, mejor dicho, una dirección IP de origen específica para acceder a los recursos. Entonces, la regla que permite el HTTP con origen a esa dirección, pues la voy a modificar. Vamos a poner aquí un any y veremos cómo desde ese lado pues sí que podemos. Cuando Azure termine de aplicar la política, veremos que la web actualiza y podemos ver la página web por defecto de Apache. En cuanto actualiza, vamos a refrescar y aquí lo tenemos. Por seguridad vamos a volver a poner esa dirección IP y que sea esa la única que pueda acceder directamente a los recursos. Porque lo que vamos a hacer es levantar un túnel VPN para acceder a esos mismos recursos. Vale, si actualizamos aquí veremos que no puede. Esta máquina virtual, como decía, está en la parte LAN del firewall que se llama NSV1, 192.168.10, y la máquina virtual NSV1, veis el nombre del firewall, NSV1-lab, es como se llama. Veis que en X0 tenemos la 192.168.10. 168 es el gateway de esa máquina virtual. Bien, lo que vamos a hacer ahora es construir o configurar los túneles VPN
no es el objetivo que veamos cómo se levanta un túnel VPN. Vamos a levantar dos túneles VPN Tunnel Interface. Uno nos vamos a identificar con el Firewall Identifier y el otro con correo electrónico. Modificamos los proposals para que sean iguales en los dos firewalls y bien. Bueno, esto es muy sencillo, asegurándonos de que al ser un túnel interface estemos utilizando el interfaz correcto, es decir, X1 y X2 para los distintos túneles VPN. Ahora ya tenemos el túnel creado. En el caso de levantar un túnel interface, después de hacerlo, debemos crear una regla de routing manualmente si queremos que el tráfico fluya. El firewall construirá las reglas de firewall automáticamente al crear las reglas de routing. Lo que vamos a hacer ahora para demostrar que el túnel está funcionando es simplemente pues, crear un par de reglas de routing para que en este caso el equipo de Erika pues, pueda acceder al servidor web de Apache. Creamos Azure LAN. Desde el punto de vista de este firewall, esta red está en su zona VPN, es la 10.0.1 y es una /24. Guardamos y en el siguiente salto vamos a darle X1. Bien, ni en avanzadas ni en prueba debemos hacer nada, pero sí, obviamente, poner la métrica. Siempre se me escapa. Definimos aquí una métrica, bueno, ahora mismo vamos a poner una cualquiera, una 10, estupendo. Hemos hecho un lado, tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. Y lo primero vamos a cambiar el nombre del dispositivo en Settings, Administration, Firewall Name. El Firewall Name por defecto es el número de serie de los firewalls, pero bueno, podemos cambiarlo, es solo una cadena de texto, no tiene nada que ver. Y después de actualizar la página, pues sí que veremos el nombre correcto. Así no nos volvemos locos con las pestañas, que al ser iguales a veces es un poco confuso. Vamos a crear esa regla de routing que permitirá la vuelta de los paquetes. Aquí fijaos que al ser una versión 7.1.1, la opción de métrica que se me ha escapado antes la tenemos aquí mismo a la derecha, no en el Next Hop. Seleccionamos origen, X0 subnet y destino hay que crearlo. Es la red de laboratorio en este caso. La red del firewall, también VPN. Y aquí vamos a hacerlo algo diferente, es una 10.0 y vamos a poner /24. En vez de poner máscara completa, /24 es suficiente. Interfaz de salida es el interfaz Azure ToLab X1 y la métrica arriba 10 de nuevo. Guardamos y tenemos las dos reglas de routing listas. Ahora ya podemos acceder desde el equipo de Erika directamente a la IP privada de la máquina Apache. Vamos a ver qué IP privada tiene. Aquí está la 10.0.1.5. La copiamos y la vamos a poner en la máquina virtual de Erika con una pestaña nueva. Y esto debería funcionar, aquí está. Entonces vemos que el túnel VPN está funcionando. Podemos mostrar las estadísticas de las reglas de routing y aquí vemos que ha habido efectivamente conexiones. Bien, vamos a borrar estas reglas de routing porque lo que vamos a hacer en este laboratorio es que sea SD-WAN el que gestione este tráfico y no se haga con reglas de routing manuales. Obviamente el acceso ya no está disponible porque aunque el túnel esté levantado, es que tenemos luz verde, pues no hay reglas de routing para mover tráfico de un lado a otro. Cerramos aquí, hacemos un poco de limpieza de pestañas y cuando hablamos de SD-WAN con túneles VPN debemos crear un VPN Tunnel Interface. Seleccionando cada una de las políticas, vamos a llamarlo VPN 1 y ponemos la dirección IP. Estos son IPs que va a utilizar el firewall
o los firewalls van a utilizar para hablar entre ellos. No es algo que podamos o que debamos usar como un gateway. Creamos la segunda, seleccionando la segunda política, VPN2, aquí otra IP de otro rango distinto, obviamente, si no se protestaría. Permitimos el ping y vamos a hacer lo mismo en el otro lado por hacer las cosas con cierto orden. Añadimos los dos VPN Tunnel Interface, exactamente mismas opciones, y obviamente aquí la dirección IP, digamos, del otro lado del túnel. Permitimos el ping y hacemos lo mismo, añadir interfaz VPN para la segunda que nos queda. Y en este caso 192.168.200.2, no 1. Ping y OK. Guardamos. OK. Ahora ya sí, con esas interfaces podemos generar nuestro grupo de SD-WAN. SD-WAN Group me parece estupendo. VPN1 y VPN2 los metemos en el grupo y él automáticamente, bueno, detecta. Aparecen como caídos. De todos modos vamos a crear el resto de opciones. Tanto las Class Objects como los SLA Proofs los vamos a dejar por defecto y vamos a crear un perfil de selección de ruta. Seleccionando el único grupo de SD-WAN que tenemos en este firewall, ruta, y la prueba que va a ser la menor, el class object la menor latencia. Siempre es importante seleccionar un backup de un interface de backup. En este caso nos da un poquito igual, pero imaginad que hubiésemos seleccionado, en vez de la menor latencia, hubiésemos indicado una latencia concreta a 100 milisegundos. Si ninguna de las dos interfaces cumple, tendríamos un problema. Siempre vamos a querer que el tráfico fluya, aunque vaya mal, pero habría que seleccionar una interfaz por defecto. Luego lo que vamos a hacer es una regla de routing, parecido a lo que hicimos antes, solo que esta vez, en vez de indicarle una interfaz concreto, le vamos a decir que el path, la siguiente salida, sea utilizando ese grupo SD-WAN y que de manera dinámica pues ya pueda funcionar. Como siempre podemos enrutar servicios o aplicaciones, y lo voy a hacer a lo bruto, selecciono todos los servicios. El path selección de ruta e indicamos una métrica. Regresamos al firewall NSV1 Lab y vamos a generar lo mismo, pero la vuelta. Aquí ya tengo un grupo de balanceo de SD-WAN, en este caso es para la salida de internet, pero es otro laboratorio distinto. Vamos a crear entonces un grupo que se llama SD-WAN VPN. Metemos los dos interfaces que hemos creado y de nuevo el sistema nos genera los SLA Proofs. Los Class Objects los vamos a dejar y el Path Selection pues ya sí que debemos crearlo. Así es que añadimos una selección de ruta utilizando nuestro grupo, la prueba y el objeto. Selección ruta. Y vamos a seleccionar también la menor latencia. Siempre un backup de una interfaz de backup y ya tenemos por ahí. Vale, está cualificado. Vamos a generar las reglas la regla de routing. SD-WAN. Ruta to Azure. Ahí estamos. Azure. Origen X0 subnet. X0 subnet. Quitamos abajo. Venga. Ahí. Y destino Azure LAN, en este caso. De nuevo todos los servicios y el path profile, selección de ruta VPN y una métrica. ¿Ok? Guardamos esto. Y ahora si nos vamos a ver
las pruebas, veremos que aparecen datos aquí. Al principio estaba caído, la pérdida de paquetes ha ido bajando hasta que idealmente se ponga al 0%, pero vemos que tanto el jitter como la latencia pues está oscilando. Aparece una de las dos líneas como cualificada, la otra no, porque al haber seleccionado la menor latencia, pues simplemente el sistema cada 3 segundos va a evaluar cuál es la mejor latencia. Accedemos desde la máquina de Erika al servicio y para ver a través de qué túnel lo está moviendo, vamos a SD-WAN Connections dentro de Monitor y vemos que está utilizando la VPN 2 en este caso. Si refrescamos en el navegador un par o tres de veces, veremos que el firewall empieza a sacar conexiones. Ahí aparece VPN 1, ha sacado alguna conexión por otra línea porque en ese momento pues la latencia era mejor. Y bien, aquí aparecen nuestras gráficas. Las gráficas de SLA Proofs están obviamente en los dos firewalls. Aquí tenemos nuestra regla de firewall, SLA Proof, y es prácticamente la misma gráfica. Lo que podemos hacer es coger uno de los túneles VPN y tirarlo para que veamos que el tráfico no se corta. Bueno, conexiones establecidas a través de la VPN 2, en este caso, pues sí, se habrían cortado, pero nuevas conexiones se establecen a través, en este caso, de la VPN 1. Si vamos a ver el monitor, pues veremos que todas, obviamente, se establecen a través de la VPN 1 porque no hay otra opción. ¿Sí? Y si lo levantamos, pues obviamente tendremos luz verde. Este lado no es el iniciador, por eso tarda un pelín más en levantar el túnel. Y de nuevo, pues los grupos, las pruebas, perdón, veremos cuál es el cualificado en este caso, en Selection Profiles. Por último, tenemos otro modo de ver estadísticas de cómo han funcionado o de cómo están funcionando, digamos, las latencias, jitter y demás dentro del propio firewall. Si vamos al menú de Monitor y aquí a SD-WAN Monitor, nos aparecen unas gráficas donde vemos la latencia del jitter y la pérdida de paquetes con intervalos un poquito más cortos, si queremos. Bien, eso es todo lo que tenía que contaros. Espero que os sea de mucha utilidad. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención y vuestro tiempo.